Hay una frase que sí quiero decirte, que yo a veces uso, es de que todos pueden emprender, pero no todos tienen el perfil para emprender. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene la capacidad de poder hacer un negocio, pero si no tienes la resiliencia, no tienes la perseverancia, no tienes la capacidad de dejarte ayudar, no tienes el ímpetu de creer en ti, la confianza para poder creer en tu proyecto va a fracasar. Sartre dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Hoy nos acompaña Paola Velázquez. Ella es consultora de negocios, consejera empresarial y parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Con ella vamos a platicar sobre los retos que enfrentan los emprendedores. ¿Qué tal? Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de Entornos Podcast. Hoy, como siempre, como cada semana, un gusto compartir con ustedes una entrevista súper interesante. Como ya lo escucharon, está con nosotros Paola Velázquez. Ella es consultora de negocios y consejera empresarial, entre un montón de cosas, y yo estoy súper agradecida de que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Paola. No, de qué, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mis experiencias y pues parte de la trayectoria, ¿no? que me ha llevado hasta donde estoy actualmente. Y que eso es súper interesante porque lo iremos platicando a lo largo de esta charla, cómo has crecido tú, pero has ayudado a otras personas, y creo que eso tiene un valor muy importante. Entonces, a mí me gustaría comenzar preguntándote, ¿en qué momento tú dices, yo voy por esta cuestión de los negocios, yo voy por aquí me siento bien? Bueno, fue un momento muy importante y que tiene que ver con la parte de conocerte, ¿no? Creo que un punto relevante es el que debes de empezar a interiorizar y a conocerte a ti misma para poder trascender y llegar al propósito de vida. Bueno, siempre he sido muy inquieta desde que pues estaba con mi familia, que nos inculcaron el tema de prepararte, de estudiar para pues crecer, y el ejemplo, ¿no? A partir de que yo termino mi carrera, yo estudié negocios internacionales, pues el sueño de todo estudiante egresado de trabajar en una empresa, eso fue lo que yo hice. Y negocios internacionales. ¿Por qué negocios? Pues porque me gustan la parte de la negociación, de las relaciones, de vi el plan de estudio y dije, me gusta pues la carrera, ¿no? Al final yo estaba terminando mi carrera casi y decido hacer prácticas profesionales y empecé en una empresa transnacional. Es una empresa muy importante de paquetería y mensajería, y entonces empecé a trabajar en esa empresa, empecé a crecer, pero sentía que algo me faltaba. Son de esas veces que dices, no, como que esto no es lo que yo quiero algo más, o creo que mi propósito no va por aquí, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando decido, después de casi 5 años, buscar la opción de estudiar algo más, ¿no? Dije, bueno, pues un diplomado, una maestría, y fue cuando entonces empecé a buscar programas de estudio, y pues el programa que yo elegí pues era una maestría de tiempo completo, era dentro de la Universidad de Guadalajara, y decidí tomar una decisión de dedicarme al 100% porque era una maestría becada por el CONACYT. Uh-huh. Dije, bueno, pues me voy a dedicar al 100%. Y al final fue una decisión difícil, pero que la tomé porque eso me iba a dar la posibilidad de poder elegir hacia dónde iba a ir mi camino, porque esa maestría lo que me gustaba es que era muy multidisciplinaria, veías de todo, desde finanzas, lo que es economía, de todo, ¿no? Entonces dije, de ahí puedo ver hacia dónde me quiero especializar. En una de esas materias que me dio un profesor, que fue algo relacionado a la innovación empresarial, a la consultoría, me llamó la atención y me fui me acerqué con él para preguntarle qué hacían. Me dijo, ven, te invito a que conozcas lo que estamos haciendo. Y pues me di cuenta que ellos apoyaban a los empresarios, a capacitarlos, hacían investigación, hacían un poco de todo de consultoría empresarial. Y fue cuando me empezó a llamar la atención y me enfoqué a trabajar ahí con él.
pero ahí te das cuenta, y creo que es algo que a veces no nos permitimos, que es esa parte de no saber hacia dónde vamos, ¿no? Saber que hemos agarrado un camino y poder decir, a ver, necesito parar, porque sí va por aquí, pero no estoy muy seguro hacia dónde quiero caminar, ¿no? Y qué importante es esa parte de que de verdad todos dudamos en algún momento de hacia dónde. Y qué importante también capacitarnos, estar siempre como preparados, algunos con talleres, otros cursos, diplomados, etcétera, y tú mejor que nadie lo sabes. Sí. Y bueno, empiezas en este trabajo, empiezas en esta consultoría, empiezas a darte cuenta que ayudar es muy bonito, y es ahí donde encuentras esta vocación de ayudar, esta vocación de cómo apoyo a otros para que puedan emprender sus proyectos o negocios. Sí, porque fíjate que algo que me interesó mucho fue que cuando me empecé a involucrar y que me gustó era que podías aprender de todo, porque el tema de la consultoría no es nada más decirle a la empresa que le duele, no es meterte las entrañas y es ponerse en sus zapatos, ¿no? En decir, oye, estoy sufriendo o estoy teniendo esta situación en mi empresa, pero necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Entonces, el hecho de poder empezar a tener otras habilidades, eso fue lo que me gustó, de que puedes ampliar tus conocimientos en diferentes áreas. Y además de la capacitación que te da del estar aprendiendo de todas esas áreas, ¿hay algún momento o alguna experiencia en la que digas, además me gustó algo que me dijo, no sé, alguno de mis clientas o clientes, porque logramos el objetivo que se estaba buscando, ¿no? A veces esa satisfacción también. ¿Recuerdas alguna experiencia así? Híjole, he tenido muchas y de verdad muy satisfactorias, porque también he apoyado desde emprendedores hasta emprendedoras de bajos recursos, porque he participado como mentora en programas de gobierno, de personas que de verdad quieren superarse. Y algo me quedó muy marcado que un día me comentó una de ellas, es que yo quiero salir y superarme de donde estoy, porque yo vivía en un entorno de violencia, en un entorno en donde me decía mi esposo que pues yo no iba a poder lograr nada, y la verdad todo este tipo de asesorías me da la fuerza para poder decir que sí puedo, porque uno como mujer a veces duda de sus capacidades, ¿no? Entonces, esa parte de poder tener la satisfacción de que vas a ayudar a alguien a superarse, o sea, eso de verdad me da mucha alegría, porque yo, a pesar de que ya tengo mi empresa consultora, sigo participando en ese tipo de proyectos con Universidad de Guadalajara, donde no se les cobra nada, porque al final está el retribuir, el regresar las oportunidades que tú tuviste para poder ayudar a otras personas a que salgan adelante. Claro. Eso es lo que me ha motivado a seguir en donde estoy y a seguir en mi vocación, porque me di cuenta que esa es parte de mi propósito. Qué padre, qué bonito es cuando uno tiene ese propósito, y eso es parte de lo que me gusta, por eso el nombre de Entornos del podcast, ¿no? Porque a veces si somos conscientes de lo que nos rodea, podemos tomarlo y convertir ese entorno en algo favorable para nosotros. Eso se me hace como muy bonito. Y bueno, tocaste un tema que me gustaría tocar un poquito más adelante, pero aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo sabemos que estamos listos para emprender? O sea, ¿cómo alguien puede decir, yo quiero empezar un negocio, quiero empezar un proyecto, tengo esto, pero cómo identificar que estamos listos? Un punto muy importante es tener la idea clara, pero que sea una idea no soñadora, porque me he topado con muchos proyectos de emprendedores que son muy buenos, pero que no están, digamos, aterrizados, ¿no? en el contexto de que se puede ejecutar. Ese es uno. Dos, la perseverancia. Porque un proyecto de emprendimiento requiere perseverancia y disciplina. ¿Por qué? Porque no se va a dar luego. Tienes que ser paciente, y tienes que saber que para lograr el objetivo, la meta, tienes que ponértela muy clara, trabajar en ella y obviamente tener los recursos para poder hacerlo. Si no los tienes, conseguirlos. Pero que obviamente eso te va a llevar un camino que vas a tener que cruzar, y que no cualquier emprendedor a veces está dispuesto a sacrificar. Exacto. Porque a veces piensan que el emprender, luego vas a tener resultados. A veces dicen, ay, qué padre, tienes tu negocio, pero no sabes, o detrás ellos no saben las batallas que tienes que luchar. En cuestión de tiempo, en cuestión de que sí, eres dueño de tu tiempo, pero a veces tienes que trabajar 24/7.
que a veces, si empiezas a tener empleados, vas a tener que tomar decisiones de que la utilidad que te quedaba la vas a repartir, pero eso es para que puedas crecer. Y a veces tomar ese tipo de decisiones son las que no muchas veces todo emprendedor está dispuesto a sacrificar, ¿no? Exacto. Entonces es primero tener una idea clara. Una idea clara, sí. Estar muy conscientes de que no es fácil, no es rápido, y no estar enamorados de un sueño o un producto, ¿no? Sí. Estar como dispuestos a trabajarle. Así es. Esa parte es interesante. Y también preguntarte, ¿cuáles son los miedos? Porque siempre da miedo emprender, o sea, cuando tú has platicado, pues tienes experiencia con más de 200 empresas, ¿no? Con más de 200 personas a las que has apoyado a salir adelante o a materializar un proyecto. ¿Cómo es? ¿Cuáles son esos miedos que tú detectas que frenan el arranque de un proyecto, te hacen dudar o que en el camino te hacen que te quedes por ahí en el camino? Lo primero es decir, pues tengo un proyecto, un producto, un servicio súper innovador o prometedor, pero no tengo el dinero. O tengo el dinero, pero no sé cómo empezar. O sea, uno es el dinero, o sea, el recurso financiero, otro es lo que es el desconocimiento de cómo empezar un negocio, y otra cosa es qué necesito para poder empezar a tener como la confianza de que mi producto realmente puede tener potencial para poder expandirse. Porque puede ser que sea una idea buena, pero que en el mercado en el cual lo quiero colocar, pues no es el adecuado. Entonces, si tú tienes una idea buena, pero el segmento al cual lo quieres dirigir no es el correcto o no es el mercado adecuado, pues entonces tienes que empezar a definir esos puntos para que puedas hacer que tu proyecto sea exitoso. Y eso nos lleva a que es necesaria la asesoría, ¿no? Exacto. O al menos apoyarnos de gente que ya tiene experiencia, que sabe, que ha hecho algo similar, ¿no? Exactamente. Es por eso hay muchos programas que están saliendo en temas de emprendimiento, porque lo que buscan es guiar y hacer que en lugar de que les cueste, 3 meses, pues lo hagan en 1, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día los expertos te van a ayudar a definir hacia dónde va a ir tu proyecto. Por eso están las incubadoras de negocios, por eso están proyectos o programas de emprendimiento, concursos donde te ayudan a poder empezar a impulsarte, o hay programas de capital semilla para poder financieramente apoyarte. Solamente es que tienes que buscar los lugares, los contactos adecuados y saber que necesitas ayuda, porque hay emprendedores que no se dejan ayudar, que creen que solos van a poder, pero que al final se dan los golpes y dicen, híjole, no, pues sí, creo que sí necesito ayuda, pero ya cuando tuvieron esos golpes, ¿no? Y a mí se me ocurre también que la prueba y error, ¿no? O sea, a sí, veces a prueba y yo error. Digo, no voy a empezar hasta que no tenga esto, el local perfecto, la inversión perfecta, la imagen perfecta, y entonces nunca empiezas porque pues nunca está completo el proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Todo va creciendo con el tiempo. Sí. Es que sí, de verdad que ahora que hay como este boom de emprender y que aparte es una necesidad como ese recurso extra para las familias, sí es de repente muy diferente, muy difícil pues ver que pasan unos meses y los negocios empiezan a flaquear, ¿no? Porque pues como dices, ¿no? Pues a veces uno se anima o se avienta porque tiene ganas, pero a lo mejor no tienes un montón de cositas que hay que considerar al momento de trabajarle. Sí. Hay una frase que sí quiero decirte que yo a veces uso, es de que todos pueden emprender, pero no todos tienen el perfil para emprender. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer un negocio, pero si no tienes la resiliencia, no tienes la perseverancia, no tienes la capacidad de dejarte ayudar, no tienes el ímpetu de creer en ti, la confianza para poder creer en tu proyecto va a fracasar. Porque si no tuviera esa resiliencia, pues obviamente yo ya hubiera desistido y pues ya no, mejor ya no me funciona, pues no, ya, adiós, bye. Exacto. Entonces eso es súper importante, esos elementos. Constancia, ¿no? Así es, constancia, dedicación, perseverancia y la resiliencia. La resiliencia. Porque siempre va a haber retos. Retos. De eso me gustaría también hablar. Pero antes de pasarnos al tema de la resiliencia, quiero retomar esta parte que decías con las mujeres que has apoyado, sí. La que te decía, ¿no? Quiero salir de este ambiente de violencia porque a mí en mi casa me dicen que no puedo.
¿qué tan importante y cómo debe un emprendedor manejar el tema de la familia? Porque ahí puedes encontrar tu mayor apoyo o el gran freno. Entonces, ¿cómo debes trabajarlo, pues? Porque no es fácil, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo de hecho que les comparto, yo cuando empecé mi negocio tenía poco que había iniciado y yo estaba embarazada. De hecho, mi hijo pues prácticamente me lo llevaba a la oficina, yo lactaba en la oficina, o sea, no tenía un lugar adecuado. Ahorita afortunadamente ya están habiendo programas para que las empresas existan como esos ambientes para poder lactar. El tema de la familia es muy importante porque mucho de las barreras que a veces se enfrentan muchas mujeres es el hecho de que no tienen el apoyo del marido, que de repente les dicen, y de verdad, porque eso son verídicos sus comentarios, no, pues ¿para qué vas a eso? Ay, eso ni te va a servir, ay, es que tú no vas a poder. Entonces, todos esos puntos, todos esos como mensajes hacen que a veces desistan, o sea, y yo lo veía por los programas que a veces que tomaban y que de 50 personas que se inscribían, terminaba la mitad, ¿no? Porque a veces tenían que dejar de ir porque el marido o ya no las dejó. Entonces, el tema de la familia es importante, el hacer equipo, porque si no fuera porque en mi caso no hiciera equipo con mi esposo y que con mi hijo, que también él sabe lo que hago, pues también yo no pudiera seguir adelante. Entonces, esa parte del entorno familiar es muy importante porque eso hace también que puedas seguir adelante, ¿no? Que puedas pues, trascender y empezar a crecer, ¿no? Y hay diferentes formas de frenarte, ¿no? Porque sí, tal vez una muy clara es el tú no vas a poder, o yo creo que no hagas esto porque pues yo estoy haciendo todo esto, o el sí te apoyo, pero ¿y quién va a encargarse de los niños? Sí, es otra forma de, ay, es cierto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo hago el equilibrio? Tienes que crear comunidad. Exacto. Es por eso que parte también de lo que yo viví, porque el tema del emprendimiento y el entorno empresarial es muy solitario, o sea, te enfrentas a que vas a dejar a tus amigos porque te vas a enfocar al negocio, entonces tienes que meterte en un entorno de un contexto de mujeres o hombres o asociaciones en donde hagas como una comunidad de apoyo, una red de apoyo, eso es bien importante. Yo encontré afortunadamente en este tipo de asociaciones esa red de apoyo porque de repente si no tengo con quién dejar a mi hijo, no hay problema de que me llevo a mi hijo y todas las mujeres empresarias o mis compañeras o en el entorno donde me desenvuelvo, ay, mira, no, tú tráete a tu hijo, no te apures, o sea, eso te da también la confianza de saber que ellas saben que también en su momento han vivido esa situación y esa red de apoyo también hace que seas empático, ¿no? con el contexto en el que estás. Entonces, esa red de apoyo es importante también que tú la generes. Que, de hecho, en la asociación donde formo parte en 2 asociaciones, tenemos, es la de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE, que ya tiene 58 años de haberse constituido, tienen pues casi 5,000 integrantes a nivel nacional, y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, en la que estoy a nivel nacional, que también tiene una representación en Jalisco, son comunidades en donde arropan a las mujeres y que pueden participar desde emprendedoras hasta mujeres ya consolidadas, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado también a tener esa red de apoyo. Eso es muy importante. Esa parte es súper importante, y también en la relación con la familia del otro lado. Es decir, la familia que sí te apoya, incluso que le invierte al negocio. Entonces te dice, yo te presto o yo te doy tanto para que arranques tu negocio. Y ahí como también pones límites. Porque si no, ya cuando te va bien, es mi negocio, yo le presté el dinero, somos socios. No, claro. Ahí cómo manejas esa situación, porque a veces es un poco delicado. Pocas personas, creo yo, saben manejar las empresas familiares. Suele haber problemas ahí. Sí, eso es bien común en empresas familiares que no saben separar la parte familiar del negocio, y por eso es que muchas empresas familiares no resisten o se disuelven. Entonces, yo algo que he visto con algunas empresas que sí lo han logrado es que forman consejos directivos, o sea, forman, ¿sabes qué? Ponen como un consejo externo que les ayude a tomar decisiones,
para que no se preste a que, pues el esposo o la hija pues ya no están de acuerdo y entonces empiezan a pelear y ahí ya hay disyuntivas, ¿no? Es formar un consejo con personas externas que les ayuden a tener esa neutralidad y poder tomar decisiones de forma más adecuada. Y lo puedes hacer aunque estés chiquito, o sea, puedes inclusive apoyarte. Hay universidades donde dan asesoría sin costo y que te pueden apoyar a poder definir políticas, a poder ver cómo establecer reglas o tomas de decisiones entre un entorno de empresa familiar. Y de ahí me pasaría al tema del que hablabas. Un emprendedor debe tener más que buenas ideas y un producto. Debe ser resiliente y debe estar dispuesto a prepararse. ¿Qué tan común es encontrar estas dos características en un emprendedor y qué tan importante es que las tengan? Eso es súper relevante. Yo actualmente, aunque también capacito, yo también tomo muchos cursos de capacitación. Me gusta estar en constante desarrollo. No porque yo vaya a hacer las cosas, sino porque cuando vaya a contratar a alguien, cuando estoy explicándolo, yo requiero esto para el negocio, ya tengo los elementos y el conocimiento porque lo aprendí. Entonces, el tema de la capacitación no se va a terminar. Tú tienes que, como emprendedor, a estar en constante capacitación porque te va a ayudar a tener herramientas para crecer el negocio. Hay programas bien interesantes, no saben, como Coppel, por ejemplo, tiene un programa para emprendedores. Movistar también sacó otro programa de capacitación sin costo para emprendedores, en donde tú puedes empezar a capacitarte, a tomar cursos en línea. Ahorita fue lo que nos dejó la pandemia, y eso te da muchas herramientas para que puedas empezar a impulsar el negocio como emprendedor. Entonces hay que estar en constante capacitación sí, y la resiliencia, saber que no todos los días van a ser buenos, que la gran mayoría no lo serán, ¿no? Sí, así que serán de esfuerzo y trabajo constante. Existen estadísticas que dicen o que señalan que de los primeros 5 años casi el 80% de los emprendedores desaparecen. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen? ¿Desde qué momento empezamos a fallar que ya no llegamos a los 3 años, pues? Sí, lo primero es el que empiezas a tener como utilidades y empiezan a decir, ahora sí que empresa chica, casa grande, ¿no? Pues que el carro que siempre quise tener, que la casa. Ese es el primer error que todo emprendedor comete. Lo primero es decir, ¿cómo le hago para que esas utilidades los reinvierto en el negocio para crecer? Porque si crece mi negocio, obviamente voy a tener mayores utilidades y una parte las destino para obviamente crecer el negocio y ya ahora sí para pues obviamente lo familiar, ¿no? Ese es el primer error que cometen. 2, no tener finanzas sanas, no saber separar el negocio, o sea, la parte de los ingresos del negocio con los ingresos personales. Eso es fundamental y lo veo que es un error que cometen los emprendedores, el separar las finanzas negocio de lo personal. Tercero, el no tener el registro y el control de todo lo que tienen, de lo que entra, de lo que gastan, pero también de sus activos. O sea, el cómo de manera organizada planificar en qué momento comprar ciertos activos, mobiliarios, la planeación. Eso es muy importante, la planeación dentro de un negocio. Y por último, es que de repente empiezan a crecer el tema de los empleados, que quieren ser todólogos y cuando de repente empiezan a perder el tema del servicio, o sea, como de empezaron súper bien, la gente ya tienen clientes y empiezan a mermar el servicio, la calidad, porque les da miedo contratar a la gente, porque si no lo hacen ellos, no se hace bien. El negocio no va a funcionar. Entonces tienes que empezar a soltar, a delegar y confiar que hay personas que les tienes que tener esa pues sí, o sea, la confianza de que puedan hacer las cosas y hasta mejor que tú, porque eso te va a hacer crecer. Porque si no vas a ser autoempleado, no vas a salir de autoempleado y no vas a ser empresario. Y qué importante es este tema que tocas, de que puedan hacer las cosas incluso mejor que tú, que a veces eso nos pega en el ego. O sea, a veces es una cuestión de ego, pero qué inteligente es alguien que sabe que está apoyándose en personas que saben más, Así es. pero que la sabe liderar, ¿no? Sí, totalmente.
Porque sí, eso sí nos pega en el ego, o sea, Sí, ya llegó sí. uno que escribe mejor que yo, no lo quiero, ¿no? O sea, Y en todos los niveles se da, no solamente en los emprendedores. Yo de hecho atiendo a clientes que tienen arriba de 50 empleados y no sabes el trabajo que les cuesta soltar. O sea, el decir, oye, es que esto yo lo empecé y no suelto. O sea, no tienen esa confianza de creer en su gente. Entonces, se da en todos los niveles, no nada más en los emprendedores. Y escuchamos hablar de estos temas y te imaginas que para llegar a esto pues hay que tener un super negocio. No, la planeación, la capacitación, la preparación, es incluso si vas a empezar con un puesto pequeñito, ¿no? Sí. Con tus proyectos, lo que alcanzas a producir o lo que alcanzas a hacer en la cochera de tu casa. Sí, totalmente. Es válido en cualquier nivel, desde que inicias, inclusive si tienes 10, 20, 30, 50, 100 empleados, la parte de la capacitación siempre tiene que estar. Tienes que hacer un plan de capacitación y desarrollo para ti y para la gente que va a estar trabajando también contigo. Para tus finanzas, aprender de leyes, aprender de reglamentos. Es que sí, no es nada más vender, pues uno quisiera solo comprar en Shein y vender en tu casa, pero ya sé. Va un poquito más para allá. Sí. ¿En México existen las condiciones para el emprendedurismo? Sí, para emprender, es decir, programas, subsidios, apoyos, ¿sí es fácil acceder a ellos o no estamos en una situación así? Mira, si comparamos a otros países que están mucho más desarrollados en ese tema, México todavía está en pañales, porque sobre todo el tema el tema financiero sigue siendo un tema complejo, porque los programas de financiamiento son a veces inaccesibles, porque o te piden que tengas historial crediticio, los requisitos todavía siguen siendo súper burocráticos, las tasas de interés siguen siendo muy altas en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos o inclusive en Europa. Entonces, esa parte sí nos falta como país empezar a implementar más políticas. Y bueno, aunado a que quitaron muchos programas que estaban funcionando bien, con Secretaría de Economía, por ejemplo, que manejaba un programa del INADEM, si lo recuerdas, y ya no está. Entonces, el recorte entre programas, el que las condiciones de crédito todavía no son favorables, porque hay muchos empresarios que inclusive con tiempo ya de trayectoria me dicen, el crédito es muy caro aquí en México. Sí. Es inaccesible porque me piden miles de requisitos que no puedo a veces ni cumplir. O inclusive el tema de la formalización. O sea, hay empresarios que todavía, o sea, les va bien, pero trabajan en un esquema de tianguis. O sea, que manejan todo en efectivo, que no están bien estructurados, piensan que si se formalizan y se dan de alta, pues ahora sí que les van a robar todo su dinero, cuando realmente es al contrario. Si tú te formalizas, tienes acceso a programas de apoyo, tienes acceso a préstamos, tienes acceso a participar, por ejemplo, en licitaciones con gobierno, y es desconocimiento porque la cultura empresarial y de emprendedurismo todavía está incipiente. Creo que tenemos esa idea de que al formalizarnos, llegará el SAT. Y si llega, ¿no? Sí. Qué triste. Sí, así es. Pero bueno, es parte, ¿no? Sí, también es parte. Es lo que te abre muchas puertas también. Sí. Nos puede gustar o no, pero así funciona. Así es. Y ahora que hablabas de programas y de todo esto, ¿son más las mujeres que emprenden últimamente o hay más hombres que mujeres emprendiendo desde tu experiencia? Mira, de hecho, anteriormente, o sea, yo creo que de unos 5 años para acá, el tema de la mujer se ha venido impulsando y te platico porque, no sé si sabían, pero hay una secretaría enfocada al tema de equidad de género, que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Y están lanzando programas en temas de aceleración y de crecimiento para las mujeres. Y ahorita inclusive hasta la banca privada está sacando programas para impulsar a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que ahorita está más el auge de que la mujer está empezando a tener ese impulso y en cuestión de apoyo. Justamente tuvimos una asamblea a nivel nacional, estuvo el secretario de Desarrollo Económico y comentaba que hay ahorita un premio al emprendedor que está manejando la Secretaría de Desarrollo Económico con la Secretaría de Innovación, en donde se están dando cuenta que muchos de los premios los están ganando las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que la mujer tiene la misma capacidad para poder lograr resultados, solamente que ahorita la brecha de género todavía existe.
Dices algo súper importante, la mujer tiene la misma capacidad y yo nunca lo he dudado, muchachos, jamás. Pero, ¿tenemos las mismas condiciones? No, porque todavía sigue habiendo esa brecha de inequidad. O sea, en temas de salarios, o sea, todavía hay empresas que les pagan más a hombres y mujeres desempeñando el mismo puesto. No tienen políticas de equidad de género en temas, por ejemplo, de permisos, de faltas, cuando son cuestiones de maternidad, no tienen lugares adecuados para aquellas que están en etapa de lactancia. Entonces, todavía nos falta mucho por hacer como empresas para poder empezar a ir disminuyendo esa brecha de equidad. No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Porque la mujer, digo, el hombre estamos acostumbrados que es proveedor, ha sido cultural por muchísimos años, decimos es proveedor, él sale a trabajar y regresa y trae el dinero. Pero la mujer, si quiere salir a trabajar y la limpieza de la casa y entonces cómo nos organizamos para la comida y si hay hijos, quién se encarga de los hijos. Y sí queda mucho más, aunque se coordinen, la responsabilidad en la mujer que en el hombre todavía en esos temas, ¿no? Exactamente, así es. Y lo puedes ver, hay un estudio del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, donde tienen un estudio justamente en temas de brechas salariales y de equidad de género, donde tocan todos esos temas con estadísticas y te sorprendes que México, o sea, tiene brechas muy grandes todavía en esos temas en comparación a otros países. Sí, conozco lugares, no voy a decir nombres, donde al hombre le dan seguro social porque es responsable de una familia, pero la mujer no. Entonces, así es. Sí los hay. Sí, claro que lo hay. Y bueno, este tema de emprender nunca es fácil, pero para ti, tú en tus recuerdos personales, ¿cuál ha sido esa experiencia de emprender que te motivó y al mismo tiempo te tuviste que decir, no es por aquí, no voy bien, tengo que comenzar otra vez? Bueno, realmente han sido varias etapas. De hecho, hace 4 o 5 años casi que hubo una etapa en donde yo estaba asociada con alguien por cuestiones de incompatibilidad de formas de trabajar, tuve que empezar de cero. Pero al final te das cuenta que no necesariamente necesitas de alguien para poder lograr o poder crecer. Entonces yo me di cuenta que mis capacidades las podía potenciar más. Sí te puedo decir que me dio miedo de decir, voy a empezar de cero, pero dije, no voy a empezar de cero, porque yo ya he logrado esto, ya hice esto, y a veces nos enfocamos tanto en nuestras debilidades y en nuestras dudas, en nuestros miedos, que te olvidas de todo lo que sí lograste. Entonces algo que me sirvió y que sí identifiqué o el miedo que tuve fue de decir, híjole, ¿y si no resulta yo sola? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya no puedo como decir volver a trabajar, porque ya eran 4 años de haber emprendido y realmente yo ya no me sentía sentía que iba a retroceder. Entonces, lo que dije, no, sí voy a poder. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a hacer alianzas. Dije, voy a hacer alianzas, no estoy sola. Fue cuando empecé a buscar asociaciones donde incorporarme, fue cuando empecé a buscar como aliados de personas que estaban en mi mismo ámbito, de oye, cómo podemos colaborar, oye, cómo crecemos. Esa parte de las redes de colaboración hacen que puedas tener pues cierta seguridad cuando tienes todos estos miedos, ¿no? De decir si puedes o no puedes. Y el seguir desarrollándome. O sea, el trabajar conmigo, empezar a tomar terapia, o sea, en la parte como de desarrollo humano es muy importante, porque el tema del emprendurismo, como te comento, es una etapa solitaria donde tienes que dejar tu entorno social, tus amistades, porque pues te consumen el tiempo para poder tener el negocio, y eso hace que pues obviamente estés en un entorno más solitario, ¿no? Sí, necesitas también para enfrentar todos los retos, el desgaste del trabajo diario, pues estar como que fría de la cabeza, ¿no? Sí. Estar orientándote por ese lado. Sí, ya sé. Y esa parte que comentas ahorita, digo, más allá de la incompatibilidad, con los socios, qué importante es saber escoger un socio. ¿Cómo hacen eso los que lo han logrado? No es fácil, ¿no? No es fácil. Yo ya tuve un socio y no te puedo decir, nunca me voy a volver a asociar y me fue súper mal. Porque ese es muchas de las personas que también han tenido esos fracasos dicen, no, yo no me vuelvo a asociar porque no me funcionó. No, al contrario. O sea, de lo que tuviste, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó?
para que no lo vuelvas a cometer, más bien son aprendizajes. Claro. Y al contrario, si quieres ir más rápido, pues ve acompañado, porque cuando vas solo el crecimiento es más limitado. Entonces, la parte de las sociedades sí son muy importantes, pero también tienes que saber el cómo y con quién. Tienes que primero entender que tengan tu misma visión de trabajo, que tengan la misma visión de negocio, que puedas, por ejemplo, tener la capacidad de comunicar y de aceptar errores, de decir que no siempre vas a ser el perfecto en todo, y que si hay una persona que te dice, yo veo esto, ¿cómo ves? O sea, que tengas la capacidad de aceptar que no todo lo puedes saber y trabajar en equipo. Y creo que ambos deben tener como cualidades distintas, ¿no? Sí, que sumen, exacto, que complementen. Porque si no es una competencia es después. lucha de egos, eso fue lo que me Exacto. pasó a mí, era una lucha de egos, no había un trabajo en equipo. Entonces, Exacto. eso es súper importante. Cuando tienen características Sí. distintas, entonces van y se encargan de cosas diferentes del mismo negocio, del mismo proyecto, y ambos enriquecen al otro, ¿no? Sí, Creo totalmente. Y hay un momento en la vida, tal vez en tu vida personal, en tu vida profesional también, que te ha hecho dudar sobre si seguir en esto, si dedicarte más a tu casa, si dedicarte más a tus hijos. ¿El ser mujer te ha limitado en algún punto a ti? No me ha limitado, sí me ha hecho dudar, porque a veces creo que el tema de la cultura entre el ser empresario, emprendedor y ser mamá, te meten o escuchas o son ideas que a veces tú misma por tus miedos te haces de que no puedas compaginar la maternidad con la parte empresarial, pero al final algo que de hecho me ayuda a impulsar es precisamente mi hijo, mi familia, mi esposo, decir, no, o sea, somos un equipo y esto va a funcionar, porque al final es un legado que yo le voy a dejar a mi hijo o a mi esposo, a mi familia, y al final es seguir el propósito. Sí me ha hecho dudar, y hay veces que quieres tirar la toalla, pero tienes que voltear atrás y decir, pero es que todo el camino que he recorrido, o sea, todo lo que he hecho como para tirarlo y ya, Claro. adiós y bye para siempre, no. Al contrario, es ver lo bueno de lo malo que te ha dejado, qué es lo mejor o lo que aprendes, y tomar lo bueno y seguir adelante. Y si te vuelves a caer, es volverte a levantar. Pero ya tuviste ya atrás un aprendizaje que te va a servir para poder continuar, ¿no? Claro, y siempre aprendiendo o teniendo como esa visión de que la independencia económica es maravillosa, porque a veces Sí. estamos tan peleados con el dinero, pero de verdad es maravilloso. O sea, Sí. para lo que puede funcionar, si lo hacemos bien, es una cosa Sí, muy claro. buena. Para los hombres está como bien visto, ¿no? Que tengan un trabajo, que esté bien. Ujú. Para las mujeres, la independencia económica representa mucho más. Así En es. tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú a una mujer independiente económicamente de una que no lo es? Tú has estado en contacto con ese tipo de personas. Yo creo que la parte de la independencia económica está muy ligada también con el tema de la trascendencia. O sea, no es nada más el tema del dinero, sino es cuando algo te gusta y te apasiona, el dinero se convierte en una cuestión secundaria. O sea, más bien es el que yo me sienta contenta, que yo me sienta que estoy desarrollándome y que me siento feliz, porque el éxito puede ser un término muy subjetivo, pero el éxito en términos de ¿qué? De vivir cómodamente, de no tener cuestiones económicas, o de realmente estar donde quiero estar. Y cuando realmente estás donde quieres estar, el dinero llega. Porque si tú te vas solamente tu propósito con solamente el ganar, 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 vas a estar triste, desagusto, hasta en depresión, porque siempre estresado. O sea, imagínate, dices, pues tengo dinero, pero no estoy feliz. Estoy feliz, pero no tengo dinero. Entonces, o sea, son dilemas que a veces tienes que sopesar y decir, a ver, ok, quiero tener dinero, pero también quiero estar en un lugar donde no lo veo una carga, porque si donde estás lo ves como una carga y no te hace ser feliz, entonces no va por ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Pues a mí me gustaría que nos dieras unos tips
como no sé, los 5 tips o las 5 elementos que debes valorar para emprender un negocio, así, desde tu experiencia. Bueno, el primero es tener muy claro hacia dónde vas a ir. Si no tienes muy claro la idea y que ese sueño que tienes está difuso, pues obviamente puedes tener probabilidad de fracaso porque ni siquiera tienes clara esa idea. Entonces, primero es tener la idea, ¿no? Tener la claridad de la idea. El segundo punto es, ya que tengas clara esa idea, ahora es cómo la voy a aterrizar y qué voy a necesitar para hacerla realidad. O sea, tener claro los recursos, las capacidades con las que cuentas para poderlo emprender o hacerlo realidad. 3, ya que lo tengas hecho realidad, ahora es qué necesito hacer, cómo lo voy a hacer y cuánto voy a requerir para que lo puedas, obviamente, hacerlo realidad. Ya que tengas esos recursos, entonces ya es hacerlo realidad, pero ¿cómo lo sostengo? Porque no es nada más, ya lo empecé y ya voy bien. O sea, no es nada más decir, ya empecé el negocio, me está yendo bien, ahora, ¿cómo le hago para seguir creciendo? Y finalmente es tener la gente adecuada, el talento que te va a permitir crecer. Es detectar o tener esa capacidad de detectar y la seguridad de que las personas son las que hacen la diferencia en una empresa. Entonces, si yo tengo la confianza de que para crecer necesito tener una comunidad, personas que estén conmigo, que me hagan crecer, pues entonces el negocio va a crecer y va a seguir escalando, pero tienes que soltar, delegar y saber que para crecer tienes que ir junto a una comunidad o a un grupo, ¿no? Que te permita poder trascender. Y como parte de estos grupos, ¿a ti qué te ha dejado personalmente el apoyar a otras mujeres y además el ser parte de mujeres empresarias, de grupos de mujeres empresarias? Porque luego uno de verdad oye mucho ahora el tema de ayudar a otras mujeres, pero al menos las que son de mi edad, o sea, de 40 para arriba, sabemos que no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te ha dejado el apoyar a otras mujeres? Me ha dejado la satisfacción y también he aprendido, porque no es nada más que ellas aprendan de mí, yo también aprendo de ellas, de saber, uno, que todas somos vulnerables, el ser empática, de saber que a lo mejor los miedos que yo llegué a tener, ellas también lo están viviendo, de saber que las estoy acompañando y que estoy dejando algo bueno, porque el hecho que te digan gracias, porque gracias a ti pude empezar a tener otra visión, pues, de mi negocio, empezar a crecer. Esa parte, la verdad, es por eso que me gusta mucho ayudar, pues, a mujeres, porque al final del día, pues, yo lo he vivido y es mejor el que apoyes a alguien que le lleve menor tiempo que lo que tú te llevaste, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es lo que a mí me ha dado esa satisfacción de poder pues ayudar a que otras mujeres también crezcan, ¿no? Y tú sabes que al ayudarlas no solo son ellas, ¿no? Siempre hay alguien más que viene tras. Puede ser hermanos, mamá, hijos. Así es. Es muy bonito. Sí. Pues vamos a empezar a cerrar y para ir cerrando el programa, a mí me gustaría decirte algunas palabras y tú me contestas como lo primero que se te ocurre, ¿no? Lo que para ti tiene como el significado. Y empezaría con la palabra éxito. Éxito. Trascender. Trascender. Consolidación. Crecimiento. Miedos. Frustraciones, porque puede haber frustraciones en los miedos. Perfecto. Mujer. Libertad para crecer y ser exitosa. Perfecto. Y bueno, no sé si tú tienes alguna experiencia, alguna situación que te gustaría contarnos antes de terminar, y si no, que nos dijeras cuál es esa palabra, acción o actitud que es la que crees que te mantiene viviendo en el camino o en tus sueños, en lo que para ti es un sueño. Es la autoconfianza en creer en ti, creer en tus capacidades, porque siempre en el camino te vas a topar con barreras, con situaciones difíciles. Justo ayer platicaban en un panel de mujeres de mis fracasos aprendí, así se llamaba el tema, de 3 mujeres exitosas, de 3 generaciones diferentes, y algo que me llamó mucho la atención es que a pesar que eran 3 generaciones diferentes, nos decían
que algo que les ayudó a ellas crecer como mujeres y ser exitosas es creértela. O sea, creértela, pero saber que de tus fracasos puedes aprender. Que no nada más los fracasos son como para llorar y para lamentarte, sino que realmente es como para decir que del fracaso te ayudó a ser más fuerte y a darte cuenta de las capacidades que puedes llegar a tener. Entonces, esa parte de la autoconfianza y del creer en ti, eso lo tienes que tener presente en todo momento en tu vida. ¿Por qué? Porque si no te empiezas a digamos que analizar, ayudarte y a echarte porras a ti misma, pues no vas a poder visualizar y llegar a la meta donde quieres llegar. Oye, y creérsela no es fácil, ¿no? Sí, porque no es fácil. También venimos de esa cultura donde no seas presumido, no digas en todo lo que eres bueno, porque es un soberbio, siempre dice, soy bueno en esto, porque no nos enseñaron a decir, soy buena en esto. Así es. ¿No? Es como de, eres buena en esto, gracias, sí. ¿No? No es fácil creérsela. Sí, exacto, porque es mucho trabajo personal que tienes que desarrollar. Sobre todo, pues son paradigmas y la cultura con la que creces en el entorno de la familia mexicana es de que la mujer se queda en su casa y el hombre es el que trabaja, ¿no? Entonces, romper todas esas ideas y creencias son las que a veces te autolimitan o te generan esas creencias limitantes, ¿no? Para poder llegar a crecer en el negocio. Pues creo que nos dejas pues muchos mensajitos ahí, pero sobre todo la importancia para mí de creérsela, de confiar en uno mismo, de saber que sin importar si termina siendo un éxito, no vale la pena arriesgarse a cumplir los objetivos que tenemos, conscientes de que no será fácil, de hay que echarle un chorro de ganas, un montón de trabajo, capacitación, preparación, pues en cuanto a conocimiento psicológico también, ¿verdad? Qué interesante. Pues Paola, yo estoy súper agradecida de que nos hayas acompañado, de que estés con nosotros, de que seas parte de la familia de Entornos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y un gusto poder compartir todas estas experiencias y que les sirvan pues a quien está ahorita emprendiendo, ¿no? Porque es un camino no fácil, pero tampoco es como para asustarlos, o sea, es como más bien para entender que para poder emprender hay que pasar por una preparación, ¿no? Es como cuando entras en una competencia de alto rendimiento, pues los atletas tienen que prepararse, igual los emprendedores. ¿Y a ti te podemos encontrar en redes sociales? Sí, claro que sí. De hecho, me pueden encontrar, mi empresa se llama Reactus, Actus Consultoría, y en la página pues, reactus.com, o dentro de mis redes personales, Paola Natalí Velázquez Razo, que están así mis redes, en LinkedIn también, me pueden encontrar también ahí dentro de mis redes, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. ¿De qué? Gracias, un placer. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.